Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida al encuentro virtual del ciclo Cambiando de Mirada. ¿Cómo transformamos en empresas con experiencia? ¿Cómo transformarnos, perdón, en empresas con experiencia? Empresas con Experiencia es un proyecto gestado en la Universidad Católica que cuenta con la colaboración de Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Confederación de la Producción y del Comercio. Este proyecto es financiado por el Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano. El propósito de este encuentro es promover la reflexión y el aprendizaje colaborativo en el sistema empresarial con relación a lo que significa ser una empresa amigable con las personas mayores, es decir, ser una empresa con experiencia. Agradecemos a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, quienes forman parte de las distintas empresas de la región metropolitana y de las otras regiones de nuestro país. Saludamos muy especialmente a nuestro expositor y agradecemos a todo el equipo de trabajo que ha permitido la realización de este encuentro. Y para comenzar, la directora de Senior Lab UC, Paulina Pozo, nos ha dejado un video en donde comenta brevemente sobre el proyecto Empresas con Experiencia. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro Economía Plateada, el valor de las personas mayores en las empresas del futuro, realizado por Senior Lab UC, laboratorio de innovación social que nace bajo la necesidad de abordar las oportunidades y desafíos que el fenómeno de la vejez y el envejecimiento trae consigo. Para esto, desde el año 2018 hemos co-creado iniciativas innovadoras que sitúan a las personas mayores en el centro y que promuevan una sociedad amigable con la edad. En un espacio de experimentación y cambio sistémico, buscamos vincular y dinamizar la colaboración entre los distintos actores de nuestra sociedad y así aportar a través de distintas líneas de acción que van desde la coproducción de conocimiento hasta la articulación y proyección de nuevas iniciativas. Es así como nace el proyecto Empresas con Experiencia, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y llevado a cabo gracias a la colaboración de Senama y CPC, así como también de organizaciones que han permitido desarrollar los principales productos de este proyecto. Empresas con Experiencia busca que transitemos hacia empresas amigables con la edad, pero ¿por qué? Sabemos que en el mundo se encuentra viviendo un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, que desafía todas las aristas y niveles sociales, siendo crítico el laboral, pues se observa una fuerza de trabajo envejecida que aumentará cada vez más. En Chile, las estadísticas nos indican que el 16,2% de la población total tiene 60 años o más, previendo que para el 2050 este grupo etario comprenda más de un tercio del total. En este contexto se despierta la inquietud por prolongar la vida laboral de las personas, favoreciendo su autonomía y decisión en relación a su continuidad al interior de las organizaciones. Asimismo, implica incluir a las personas mayores en los espacios de trabajo, generando igualdad de oportunidades para que las personas 60 más participen activamente del mercado laboral, acelerando el viaje hacia la construcción de una sociedad más amigable con la edad. Es así como se da origen al ciclo de encuentros Cambiando la Mirada, cómo transformarnos en empresas con experiencia, que tiene como objetivo promover la reflexión y el aprendizaje colaborativo en el ecosistema empresarial, para derribar prejuicios y estereotipos existentes hacia las personas mayores, visibilizando buenas prácticas que permitan avanzar hacia ambientes laborales más amigables e inclusivos con este segmento etario. El ciclo está conformado por 4 encuentros y hoy nos encontramos en el último de ellos. Por esto, que en esta jornada les invitamos a entender lo que significa el concepto de Silver Economy, profundizando sobre la importancia que adquiere hoy en el mundo, en América Latina y especialmente en Chile.
Además, podremos entender los desafíos que se visualizan en torno al envejecimiento poblacional, el trabajo y la economía, y cómo desde las diferentes acciones de las empresas se pueden avanzar hacia una mirada más amigable con las personas mayores, desde la perspectiva como cliente y como colaborador. Para nosotros es fundamental poder contar con cada uno de ustedes y que nos comencemos a preguntar, ¿qué estamos haciendo al interior de las organizaciones para transitar hacia una sociedad amigable con la edad? Las dejo invitadas e invitados a aprovechar al máximo esta instancia de aprendizaje e intercambio de saberes para que en conjunto hagamos el cambio de mirada y transitemos a una sociedad más amigable con las personas mayores. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Paulina, por tus palabras. Y para continuar con esta jornada, dejo con ustedes a Juan Carlos Alcaide, experto en Silver Economy y Senior Marketing. Es CEO de The Silver Economy Company, centro conector de emprendimiento en Silver Economy. Además es conductor y conferencista especializado en economía plateada y autor del libro Silver Economy, mayores de 65, el nuevo target. En esta ocasión, Juan Carlos nos hablará sobre lo que significa la Silver Economy o economía plateada, concepto clave dentro de la economía y las empresas, haciendo énfasis en la importancia que adquiere en la actualidad y los desafíos que presenta. Pero antes de comenzar, les pedimos que puedan ir dejando sus preguntas en el chat, donde también pueden interactuar y comentar las reflexiones que vayan surgiendo. El equipo de Senior Lab irá recogiendo las preguntas y comentarios para realizarlos a Juan Carlos una vez terminada su presentación. Ahora, bienvenido, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Mercedes. Es para mí un verdadero placer y un gran honor poder realizar esta exposición y compartir mi conocimiento con todos ustedes, con todos vosotros, con todas vosotras. Bueno, realmente el tema da para mucho más de media hora, pero yo voy a concentrar mis mensajes en 30 minutos para poder generar un diálogo que realmente va a ser muy enriquecedor y que nos va a permitir conectar las ideas de participantes y expositores. En consecuencia, pues realmente espero estar a vuestra altura explicando qué es lo que se está haciendo en España, qué es lo que se está haciendo en Europa para tratar de contextualizar y obtener ideas valiosas para nosotros y para nuestro país, para Chile. Efectivamente, en el año 2020, el día 8 de marzo, unos pocos días antes de que en España comenzara el estado de alarma por el COVID, una semana antes publiqué el libro Silver Economy, que ahora habría que revisar porque el tema de la pandemia y del coronavirus ha puesto en el centro en todo el planeta a las personas mayores, las más vulnerables, como se ha demostrado en esta situación que llevamos ya viviendo 2 años. Y yo he preparado una ponencia donde voy a conectar la idea del talento silver, la idea del talento senior dentro del marco de la economía plateada, y voy a hacer referencia al valor de las personas mayores en las empresas del futuro. Espero que os guste. Bueno, realmente estamos en un contexto verdaderamente sin igual en la historia, porque estamos viviendo lo que ahora voy a llamar el envejecimiento del envejecimiento. Realmente nunca en la historia se ha producido un contexto como el actual, debido sobre todo a la esperanza de vida, y ahora podré profundizar. Y quería mencionar que deliberadamente algunas diapositivas tienen mucho texto porque pretendo compartirlas con vosotros y quiero que la presentación tenga consistencia y se pueda interpretar sin mi exposición, es decir, que leída tenga sentido. Entonces digo aquí que a lo largo de la historia se ha considerado que ser mayor era negativo. Entonces me vais a perdonar, probablemente es un aspecto del lenguaje, pero en España estamos evitando el concepto de vejez y estamos hablando de longevidad. Pensamos que los muebles se hacen viejos, las personas se hacen mayores. Estamos hablando de longevidad porque se puede llegar a ser mayor sin estar y sin sentirse viejo. Se puede llegar a ser mayor estando en plenitud de capacidades, y la palabra vejez, como cuando un mueble está viejo, empieza a tener una connotación de que no está en plenitud de forma. Esto es algo que hay que revisar porque de hecho es uno de los estereotipos que en mi opinión es incorrecto y que está presente en la actualidad dentro de lo que es la mentalidad y dentro de lo que es el ideario colectivo.
Entonces, ¿por qué estoy yo como expositor? Pues estoy como expositor porque soy un experto en Silver Economy, pero no porque España sea el mejor reflejo en el que mirarse. Si analizamos el empleo senior, es decir, las personas de más de 65 años que siguen trabajando, realmente no estamos muy alejados Chile y España. En España solo el 7% de las personas que cumplen 65 años están en activo. Cuando cumple 65 años solo el 7% está en activo. El resto se ha ido descolgando del empleo, se ha prejubilado o ha buscado algún tipo de baja y ya no está en su puesto de trabajo. Fijaos como en Suecia es el 45%. Os quiero decir de una forma muy enfática que si queréis buscar lugares en donde se hacen bien las cosas, hay que buscar en la Europa del Norte y hay que buscar en Alemania, no tanto en la Europa mediterránea, donde, por cierto, los paradigmas culturales no están muy alejados de los vuestros. Diría que felizmente, porque tenemos los latinos muchos puntos muy positivos, pero no este. Y es un aspecto sobre el cual podemos debatir luego. Voy a concentrar los próximos minutos en explicar el mundo del talento dentro de una revolución planetaria y es la economía plateada. Estamos viviendo el envejecimiento del envejecimiento. ¿Por qué? Porque según todas las investigaciones os podéis quedar verdaderamente sorprendidos. Cada día desde 1990 estamos ganando 5 horas de esperanza de vida. ¿Habéis oído bien? Esto significa que si el día tiene 24 horas, estamos ganando 5 horas diarias, 5 horas de cada 24. Realmente esto es absolutamente increíble. No lo digo yo, lo dice un demógrafo cuyas aportaciones están asumidas a nivel planetario, que es Baupel, y que se evidencian si miramos las estadísticas. En España la esperanza de vida estaba en 75 años, 76 años en el año 2000 y hoy día está en 83. En solo 20 años hemos crecido de 87 a 83 años. Vosotros estáis en una esperanza de vida de más de 80 años. Esto es increíble. Y no solamente ganamos años a la vida, también ganamos vida a los años porque vivimos con una mayor calidad de vida. Esto en términos del empleo requiere una revisión. Desde que un español se jubila, y de hecho lo hace en promedio a los 62 años hasta que fallece, como acabo de decir, con 83 años, hay 21 años. ¿Cómo vivir durante 21 años? ¿Cuál es la planificación financiera que tiene que realizar una persona para poder vivir de las rentas del trabajo que hizo durante 21 años? Las sociedades occidentales, la sociedad chilena, pero tampoco la española, no se lo puede permitir. Tenemos que analizar cómo de la mejor manera posible el mayor puede seguir aportando a la sociedad, puede seguir recibiendo de la sociedad, puede aportar a la empresa y puede sentir que está integrado en la empresa. Los números de la demografía son tan evidentes. En 2035 en Chile habrá casi un 20% de personas que serán mayores de 65 años. Pero no os debe asustar. Y os voy a decir por qué no os debe asustar. En España, los datos que alcanzaréis en 2035 ya los hemos alcanzado. El 20% de los españoles tienen más de 65 años y el 40% de los españoles tenemos más de 50. Por lo tanto, hablar de una persona mayor hoy ya no tiene que ver con los años 80 o los años 90. No os quiero contar mi vida, pero si yo veo una foto de mi madre con 48 años, que murió en los años 70, veo casi una anciana. Hoy día una persona de 48 años está terminando su juventud, está realmente iniciando su madurez. Esto ha cambiado de una forma radical. Entonces, querría dejar alguna idea en el epicentro de mi discurso. Hay Silver Economy, pero en términos económicos, en términos de empresa y en términos de orientación de nuestros productos y servicios al mercado, no hay, repito, no hay un mercado Silver. Os quiero contar un ejemplo con esta caja de la derecha que dice 3 generaciones. Es un ejemplo literal. Mi vecina Carmen
tiene 52 años y la veo muy a menudo los sábados por la mañana paseando con su madre, que tiene 82 años. A veces veo a las dos paseando en una silla de ruedas a una persona muy mayor que tiene 102 años y es la abuela. No se puede construir la Silver Economy con la idea de los mayores, de los senior. Hay un absurdo en la búsqueda de homogeneidad en las personas que son más mayores de determinada edad. Los hay ricos, los hay pobres, hay tramos de edad. Los hay urbanos, los hay rurales, los hay con una vocación conservadora, los hay que quieren siempre aprender las nuevas tecnologías. De hecho, en España estamos comprobando cómo personas que están en sus 70 años están accediendo al e-commerce, están accediendo a WhatsApp y están accediendo sobre todo al consumo digital de cultura y de contenidos informativos en tabletas. Por lo tanto, los viejos estereotipos ya no sirven. Hay una Silver Economy, hay una heterogeneidad de mercados dentro de la Silver Economy y sobre esto quiero hablar los próximos 5 minutos antes de meterme en el mundo del talento senior. Realmente hay una revolución en ciernes en torno a la economía plateada. De forma que creo que cuando llegue ese 2035 será un absurdo hablar de economía plateada y será la economía a secas. ¿En qué consiste la economía plateada? Bueno, pues voy a empezar por la izquierda. En primer lugar, claramente, vamos a una sociedad de personas muy mayores ayudadas por personas mayores, ayudadas probablemente por inmigrantes, según qué contexto poblacional. Realmente tengo entendido que hay un contexto demográfico con una cierta inmigración de otros países como Bolivia o Perú, etcétera, en Chile, y todos ayudados por la Age Tech. Esta es una verdadera revolución en ciernes. Todo lo que tiene que ver con algoritmos, con sensores, con IoT, Internet of Things, con vestibles, relojes, todo tipo de elementos que nos permiten combatir la soledad no deseada, por ejemplo. Esto es una revolución, al menos en España. Creo que es muy interesante tenerlo en cuenta como emprendimiento. Creo que es absolutamente revolucionario pensar en el concepto de Silver Living. Estoy muy implicado en mi país en proyectos inmobiliarios dirigidos a personas de 70 años, 70 y algunos años, ¿no? Que no están todavía en una fase de dependencia y quieren vivir compartiendo, colaborando, conviviendo con otros semejantes, en resorts, en apartamentos más pequeños, a veces en el litoral, cerca del mar, o a veces no, en un entorno natural. Esto es una revolución en toda Europa. Viene de la Europa del Norte y ya está en la Europa mediterránea, en España, en Portugal, en Italia, aunque está justo ahora eclosionando, ¿no? Así como el concepto de cohousing. Grupos de mayores que organizan cooperativas. En Uruguay es un movimiento muy importante, creo que en Chile probablemente va a eclosionar muy pronto, y es un concepto cooperativo, es como el anterior, pero con un enfoque no tan mercantil. Personas que se agrupan, compran un terreno y hacen una promoción inmobiliaria para vivir juntos. Economía plateada a tope. Los cuidados. Van a eclosionar inevitablemente un montón de empresas que van a ofrecer servicios domiciliarios, servicios sanitarios, servicios ambulatorios a las personas mayores, a veces en marketplaces. Es decir, por internet, una, digamos, mi vecina Carmen, 50 y pico de años, va a buscar a un colaborador, a un cuidador, casi siempre una cuidadora. Hay una feminización muy importante de la Silver Economy. Siempre bromeo y digo que la economía plateada es chica, porque las mujeres tienen más esperanza de vida, hay cuidadoras formales de una forma absolutamente abundante. En España el 70% de las cuidadoras y también de las enfermeras son mujeres, y las cuidadoras informales, por razones de un machismo antropológico, son sobre todo las mujeres, las hijas y las
las cónyuges del hijo. En consecuencia, a través del marketplace, yo voy a encontrar la cuidadora. No quiero parecer machista, hablo de una realidad que me va a ayudar con mi padre o con mi madre. Bueno, realmente hay un concepto que es la silverización, muy nítido, y esto conecta con el talento silver. En empresas como Carrefour estamos viendo, que es una gran cadena de hipermercados francesa, estamos viendo cómo hay personal en la caja y hay personal que te puede atender en electrodomésticos o en ciertos servicios de valor añadido que peinan canas. Personas de 60 y pico de años que ayudan a personas de 60 y pico de años, cosa que no es ninguna novedad. Macy's en Estados Unidos lo lleva haciendo desde los años 80. A esto lo llamo la silverización, adaptar los productos, adaptar el servicio, adaptar la experiencia de cliente a las personas más mayores. Uno de mis clientes, que no puedo desvelar su nombre, pero es una multinacional, está haciendo en España, porque lo tengo firmado, un acuerdo de confidencialidad, en España va a lanzar productos funcionales enriquecidos con vitaminas, son en parte alimentos medicamentosos, orientados a un mejor envejecimiento. Son cremas de verduras enriquecidos con elementos naturales y minerales que permiten a la persona enfrentar mejor la longevidad. En consecuencia, silverización de la propuesta de alimentos, a eso me refiero. El ocio, los cines, los museos, toda la cultura, el turismo. En España es absolutamente clave. Se calcula que hay una desproporción muy importante. El 40% de la población tiene más de 50 años. El 75% del gasto en turismo interior español lo realiza el mayor de 50 años. Esto es verdaderamente relevante. El turismo tiene que fijarse claramente en las personas de 50 a 70 años, que son los que viajan y tienen una mayor capacidad de compra. Hay conceptos realmente importantes, como la juvenescence. Lo estaréis leyendo en estos días en prensa, como Jeff Bezos o Zuckerberg y otros millonarios están invirtiendo en proyectos para poder tratar de una forma medicamentosa, medical, es decir, por dentro del cuerpo, la prolongación de la vida. José Luis Cordeiro nos habla de la muerte de la muerte. Yo creo, sinceramente, con todo el respeto a mi amigo Cordeiro, que es un absurdo todavía hablar de la muerte, pero no cabe duda que si hemos logrado que en 20 años crezca la esperanza de vida 7, 8, 9 años, ¿por qué vamos a pensar que de aquí al año 2040 no vamos a lograr vivir hasta una esperanza de vida de 93, 94 años? La vida de 100 años está aquí y, por lo tanto, esto no va a ser para las grandes masas por el momento, va a empezar por las clases altas. Pero la juvenescence, la telomerasa, la sirtuina, todos los tratamientos genómicos, todo esto está claramente dentro de la economía plateada. Así como el anti-aging, la ciencia de quitarse las arrugas y parecer, aunque va en contra de la filosofía de la positivización de la edad, pero claramente es una brecha de negocio increíble. La geriatría, la gerontología, creará empleo. La Unión Europea calcula que en Europa, deberíais hacer este cálculo para Chile y este cálculo para toda Latinoamérica, se crearán entre 85 y 100 millones, entre 85 y 100 millones de empleos en el campo de la gerontología, es decir, de los cuidados. Por lo tanto, va a haber mucho empleo y muchos yacimientos de creación de riqueza en todo este mundo. Los seguros. Yo ya tengo 3 clientes del sector asegurador y les estoy ayudando a crear seguros contra la dependencia, a crear seguros donde se mezclan seguro de vida con seguro de salud, con seguro de residencia, por ejemplo, lo que creo que en vuestros países, en algunos países, por ejemplo en Perú, llamáis asilos. No sé si en Chile lo llamáis residencia o asilos o casas de descanso del mayor, como también se llama en algunos países. La licuación patrimonial.
Al menos en España hay una revolución en estos días, porque los mayores tienen poco dinero, pero es muy común tener una propiedad inmobiliaria, una casa. Cuando tu casa tienes la suerte de que esté en Madrid, en Barcelona o en una gran ciudad, tiene un valor patrimonial y tú puedes venderla o puedes alquilarla o puedes ceder su explotación, ceder el usufructo para beneficiarte de esos ingresos complementando una pensión que o pública o privada o ambas tienes. Por lo tanto, la hipoteca inversa, la nuda propiedad, la renta vitalicia son conceptos a tener muy en consideración. Tengo 12 minutos para hablar de talento senior. Creo que es absolutamente fundamental que la empresa sea amigable con el mayor. Ni Chile, ni las empresas, ni los mayores se pueden permitir prescindir del talento senior. El 6,28% de la población total ocupada en Chile es mayor de 65 años. Nada que ver con los datos españoles. En consecuencia, probablemente es porque las personas no tienen más remedio. No se trata de una voluntad, no se trata de que tengan el deseo de mantenerse activos para sentirse plenos. Se trata de una necesidad, como lo demuestra cuando analizamos la enorme relevancia que tiene la ocupación informal entre los mayores. Todos estos aspectos se deben revisar y yo voy a analizar en los próximos 10 minutos cómo, a mi juicio, hay que contemplar la riqueza del talento senior en Chile, pero fijaos cómo los datos son peores en España. Son peores, pero quiero ser honesto con vosotros, en realidad son mejores. Son peores porque los mayores no están en la empresa, pero son mejores porque esto se debe a que en España tenemos en los últimos 50 años un sólido sistema de pensiones que permite que el mayor promedio tenga una pensión promedio de 1.200 euros promedio. Esto significa 1.500 dólares americanos que uno percibe por haber trabajado en torno a 25 años. En consecuencia, es un reflejo de la no integración, lado negativo, porque las personas se van a casa con 62 años a disfrutar del tiempo libre con unos ingresos de 1.500 dólares promedio. España, en ese sentido, ha hecho grandes progresos, aunque si comparamos con otros países de la OCDE, es evidente que deberíamos, para que el sistema de los 1.500 dólares se pueda mantener en el tiempo, lograr que las personas mayores estén más tiempo en su empleo. Me he permitido tomar un fotograma del video de Paulina, y es que no os podéis permitir que esta reflexión caiga en saco roto. Tenéis una gran proporción de personas mayores y que no viejas, y creo que es fundamental, es urgente que como país y como empresas particulares y privadas analicéis este aspecto. ¿Y cómo se van a plasmar buenas prácticas europeas y mundiales en el talento senior? En primer lugar, combatiendo el edadismo. Hay un montón de prejuicios, de estereotipos que se han analizado en ponencias anteriores y que voy a sintetizar muy brevemente. Es mayor, es incapaz de aprender a usar la computadora. Bueno, pues sé más de computadoras que tú. Conozco la inteligencia artificial, sé lo que es el Big Data y conozco perfectamente cómo digitalizar un proceso de experiencia de cliente. Y tengo 55 años. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto que voy a permitir yo que por ser mayor de 50 años tú tan siquiera tengas el pensamiento de que soy incapaz de aprender computación? Sé más computación que tú, porque de hecho la gente de mi generación y 10 años más mayores que yo han digitalizado la banca, han digitalizado el gobierno y permiten que tú utilices Word y utilices PowerPoint con absoluta naturalidad. Y utilizas Netflix porque había una persona de 65 años tiempo atrás trabajando para que ahora la informática parezca sencilla de usar. Hay una cantidad de estereotipos que son absurdos. El respeto a los mayores define la calidad de la empresa y la calidad de un país. ¿Qué hay que hacer? Propiciar el desarrollo
Crear itinerarios silver, ahora profundizo. Propiciar beneficios como por ejemplo el seguro médico o la pensión privada. Propiciar un entorno intergeneracional y un entorno ergonómico, un entorno agradable, un entorno al que apetece ir el lunes a una persona mayor. Y desde luego, en contra de culpabilizar a una persona por el mero hecho de que cumple años, reconocer su mochila de know-how, reconocer su bagaje, respetar el conocimiento que ha traído a la empresa hasta aquí, casi siempre, si no hablamos de una startup, y en consecuencia un sistema de reconocimiento. Voy con agilidad para poder dialogar. Eje central. No se trata de tener empresas de mayores, no se trata de tener empresas de millennials, ni de blancos ni de negros, ni de gordos ni de flacos. Se trata de poder mezclar sacando lo mejor de cada persona y de cada colectivo, de cada persona. Me quiero centrar en el individuo. Algunas ideas y voy siguiendo las agujas del reloj desde esta primera. Hay que incluir en la agenda de los órganos de gobierno un análisis constante de la demografía de la empresa y del exterior para comprobar si estamos escuchando a nuestros empleados, a nuestros recursos, a nuestras personas, si les comprendemos, si estamos consiguiendo y logrando obtener lo mejor de ellos. ¿Tenemos un producto adecuado a la actual demografía de nuestra clientela? ¿O tengo que dejar de producir pañales, si me permiten la broma, que no es broma, para niños y tener pañales para mayores? Hay que adaptarse a la demografía. El Estado, el Gobierno, la Presidencia de la República, los ministerios tienen que trabajar en una legislación donde se potencie la diversidad generacional. No soy intervencionista en general, pero hay cosas en las que el Estado no se puede lavar las manos, sencillamente porque es de justicia. No se puede permitir el constante prejuicio respecto de los mayores. Si hay que crear mecanismos de medición para premiar, cuando no castigar, pero sí premiar, seguro premiar a las empresas que lo hacen bien, aunque sea con un reconocimiento público. Hay que generar políticas de comunicación aguas abajo, donde se pone en evidencia que las personas no cesan a un directivo por el hecho de que peina canas o no cesan a un mando intermedio por el hecho de que se hace mayor. Hay que evidenciar que es constante la preocupación de la empresa por reconocer el talento, sea cual sea la edad del que lo porta. Hay que diseñar rutas de carrera, planes de carrera, que a una persona que está en sus 55 años no le privan de una formación pensando que para lo que le queda. No, los planes de carrera y los planes de desarrollo tienen que contemplar precisamente que por la edad hay personas que integran el conocimiento que adquieren en una formación con el enorme caudal de experiencia que llevan en la mochila. Por lo tanto, formación y desarrollo en la reequipación de habilidades, en formar a las personas en nuevas habilidades que efectivamente he de reconocer que no sé cómo funciona TikTok y que me vendría muy bien una formación en algunos elementos de estas características, pero sin castigarme de una forma general. Ayúdame a mejorar mis habilidades con las nuevas cosas modernas, si se me permite expresarme así, que lo hago casi deliberadamente con un tono silver, para enriquecer mi trabajo con nuevas habilidades. Por lo tanto, un esquema claramente intergeneracional y que combata el prejuicio, porque hay muchísimos prejuicios. En síntesis, políticas de empleo, como por ejemplo los comités asesores. Realmente hay personas que por su perfil, digamos, añoso, con su bagaje de llevar 35 años en el sector de la banca o de las telecomunicaciones, pueden ser asesores externos 2 horas y media diarias para nuestra empresa, aportando un gran valor como consultor externo o como consultor interno. Incentivar con leyes el mantenimiento del senior en el mercado laboral, con incentivos económicos, con incentivos sociales, con incentivos y beneficios privados y públicos. Claramente, en mi humilde opinión,
las personas en su casa corren el riesgo de no ser activas. Es posible que al principio de una jubilación salir a caminar es muy entretenido, hacer 2 excursiones es muy divertido, ir a museos 3 veces al mes es muy divertido, pero sigue sobrando tiempo. Entonces, crear proyectos de emprendimiento de Silver para Silver, de mayores para mayores, en el mundo que ya he perfilado de la economía plateada anteriormente. Creo que es necesario una colaboración entre la universidad, la empresa privada y los gobiernos de todo tamaño, las regiones, las municipalidades, para combatir ideas absurdas, los prejuicios ya comentados, como que el paro juvenil se combate echando a los mayores porque se va a suplir ese puesto. Mire usted, eso solo ocurre en el sector de la agricultura y en el sector de la construcción. En los sectores de servicios no ocurre. Cuando un mayor se amortiza y se va a casa, no viene un joven y lo sustituye. Sencillamente está demostrado en todos los países avanzados que esto no ocurre. Potenciar el positivismo respecto del empleo, positivizar el tiempo parcial y mini empleos de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, empleos parciales flexibles en horario, etcétera, etcétera, y sobre todo ayudar a las personas a gestionar su jubilación. Voy a ir terminando, pero en las siguientes slides que me encargaré de que estén disponibles en Internet, hay varios ejemplos de cómo hay empresas como Wells Fargo o Amazon o CVS Pharmacy que desarrollan itinerarios específicos para Silver, puestos de trabajo específicos para senior, donde se saca todo el know-how de la mochila del mayor que lleva 25 o 30 años en la empresa, grupos de afinidad, se busca, incluso con algoritmos y utilizando la inteligencia artificial, personas afines que pueden trabajar en grupos intergeneracionales, en equipos mixtos. Entonces, se visibiliza al trabajador mayor, hay una clara tendencia a ocultarlo, a que no salga en la foto, a que no salga en la web, literalmente avergonzarnos de la persona mayor. Y esto, por ejemplo, Google está intentando, al menos en la teoría, combatirlo. Hay que evitar el conflicto supervisor-subordinado. Acabo de vivir un pequeño conflicto en una empresa donde una persona de 63 años tiene un jefe que tiene 30. Ya comprendo que no siempre nos agrada tener subordinados jefes que tienen la mitad de nuestra edad. Todos estos aspectos hay que trabajarlos con unas políticas de recursos humanos bien avanzadas que contemplan el reto demográfico, con aspectos como la mentoría, donde los mayores enseñan a los jóvenes basándose en su experiencia previa en este rubro, en el rubro X, y la mentoría inversa, donde los jóvenes enseñan a los mayores cómo, por ejemplo, la tecnología cambia las reglas del juego. Acabo de participar en una reunión en la que las reglas del juego, por ejemplo, del sector seguros, han cambiado. Personas que vendían seguros de un modo tradicional hoy tienen que adaptarse a la venta online. Y esto los jóvenes pueden enseñarles a los mayores cómo están cambiando los contextos. Beneficios sociales de seguro médico y otros son realmente importantes, así como trabajar en aspectos reputacionales y de anclar la reputación, como anteriormente mencionaba a Macy's en los Estados Unidos, enseñándole a la sociedad que somos de fiar porque nos portamos muy bien con nuestros mayores. Quería pasar la palabra a vuestras preguntas poniendo un ejemplo. En España existe el concepto de SECOT, que son seniors que trabajan en consultoría a precios muy especiales y que ponen al servicio de la sociedad en su conjunto, sobre todo de startups, el know-how de personas cuya media de edad es de 72 años. En consecuencia, realmente es factible y realmente podemos y debemos poner en valor el bagaje, la mochila y el aprendizaje de las personas
cuando precisamente acumulan una enorme sabiduría fruto de la edad, fruto de la mochila, y creo que hay que elogiar la madurez y no tener un dedo acusador donde acusamos y culpabilizamos a una persona por el mero hecho de que cumple años. Muchísimas gracias y será para mí un placer dialogar. Disculpas porque me pasé 3 minutos en el timing inicialmente planteado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido interesantísimo escucharte y se desprenden tantos temas de todo lo que tú has planteado. Y nuestro público está participando activamente, celebrando la ocasión de poder escuchar más sobre la longevidad. Y vamos a sus preguntas. Aquí está la pregunta de Rita Monteiro de Portugal, que dice que le gustaría que tú comentaras sobre el tema del voluntariado y la importancia de este segmento de la población en la participación en la sociedad a través de este medio. ¿Qué proyectos de referencia conoces en el tema del voluntariado? Es absolutamente maravilloso, agradezco la pregunta, es completamente pertinente. El voluntariado tiene un enorme impacto en la economía plateada desde un doble punto de vista. Por una parte, el mayor como sujeto pasivo del voluntariado. En España hay fundaciones, organizaciones, empezando por Cruz Roja, que tiene un rol absolutamente relevante en el voluntariado español a favor de las personas mayores. Pero continuando por organizaciones específicas de la economía plateada, recuerdo el nombre de Adopta un Abuelo, cuyo nombre no me gusta, porque da una cierta... No todos los mayores son abuelos. Para ser abuelo hay que tener nietos y se puede ser un mayor maravilloso y no tener nietos. Y por otra parte habla de una adopción obligada como si fuese un ser menguado. No me gusta el nombre. Sin embargo, aplaudo el rol de la Fundación Adopta un Abuelo, que consiste en que personas jóvenes, fundamentalmente estudiantes, se apuntan a una organización con la única intención gratis, a cambio de nada, de ayudar a personas mayores que viven cerca de su casa y les llevan comida o les hacen la compra, les ayudan en las tareas domésticas, les dan conversación para que no se sientan solos. Es absolutamente maravilloso. Y luego, por otra parte, hay un rol del mayor como miembro de las organizaciones de voluntariado. Ya no es sujeto pasivo, sino activo. He visto ejemplos absolutamente maravillosos y destaco 2 que me vienen a la memoria, 3 que me vienen a la memoria. En primer lugar, el de la propia Cruz Roja, cuyo peso específico de la población mayor en el caso español es realmente elevado. Ayudan a los inmigrantes, ayudan a los sin techo, ayudan a las personas con pocos medios, a veces con algo tan sencillo como servirles un plato de sopa en la noche. Y las personas mayores que lo hacen ven lo que un japonés denominaría un ikigai, una misión de vida, un propósito, una razón de ser a una vida vacía ahora de una agenda profesional, la llenan con una misión trascendente, literalmente trascendente, que consiste en ayudar a los demás. Hablaba de Cruz Roja, otra organización que es maravillosa en este sentido, independientemente de que seas muy católico, muy clerical o poco clerical, es la organización Cáritas en España, con una media de personas que ayudan en Cáritas, que es una organización de la Iglesia para ayudar también a los menos favorecidos económicamente. La media de edad es de más de 70 años. Entonces, quizá exagerado, pero en torno a los 70 años. En consecuencia, el mayor como sujeto activo es absolutamente relevante. Y luego hay un montón de organizaciones hay mayores que ayudan a mayores en centros de día, en residencias de ancianos, en casas de descanso, como vosotros las llamáis, a veces ofreciendo algo tan simple como literalmente conversación. Una persona de 75 años va a visitar a una persona que ha mentorizado, no es la expresión, pero creo que se entiende perfectamente, y supervisa que se encuentra mi tía. Mi tía tiene 90 años y ahora vive en una residencia de mayores. En los últimos 2-3 años de haber estado viviendo sola, la visitaba Mercedes, que es una vecina que con sus 75 años, 15 años menos, iba a visitar a mi tía Carmen
a tomar café y a hablar, simplemente, a compartir un rato y a que mi tía no se sintiera sola, cosa que, por cierto, tiene familia y yo estoy orgulloso de que ella no está sola, pero esto es muy positivo. El mayor atendiendo al mayor, voluntariado, maravilloso. Gracias por la pregunta, maravilloso. Impulsémoslo. Muchas gracias, Juan Carlos. Cristina Legares pregunta, ¿qué actores claves son los que deben liderar la inclusión de las personas mayores en la sociedad para lograr un cambio? Hay un aspecto que podríamos denominar marketing social. En este sentido, si yo tuviera responsabilidades políticas, buscaría alinear los agentes sociales, es decir, los sindicatos, las organizaciones patronales, con una gran relevancia de las empresas y organizaciones de mayores, si las hay. En España están surgiendo, van creciendo organizaciones de pensionistas, organizaciones diversas que dan cobertura a las personas mayores para emitir un mensaje único, un mensaje pactado, un mensaje consensuado a la población que dice: soy mayor pero no tonto. Hay una revolución en España en estos días porque un mayor ha denunciado a la banca públicamente, los medios de comunicación, diciendo: soy mayor pero no tonto. No me obligan ustedes a utilizar apps, han cerrado oficinas, están ustedes tratando a los mayores como incapaces y están negando nuestra capacidad de interactuar con la banca. Soy mayor pero no tonto. Ese es el mensaje que sindicatos, patronales y gobierno debieran pautar para, aguas abajo, hacia toda la sociedad, transmitir a la población que es una magnífica noticia. Vivimos cada vez más, vivimos años de mayor calidad y no se puede condenar durante 20 años a una persona al ostracismo porque peina canas o deja de peinar porque perdió su pelo por la edad o sencillamente tiene la enorme suerte de cumplir años. Aquí también se plantea el tema de la brecha digital y de lo que debiera hacer al respecto. ¿Tú conoces algún ejemplo digno de mencionar? Sí. En España hay un banco privado, una entidad financiera llamada CaixaBank. Caixa es una expresión del catalán, que como sabéis Cataluña es una región española. Entonces, CaixaBank ha hecho durante una década una política que podríamos denominar de marketing social para alfabetizar tecnológicamente a adultos. Entonces creó una red de centros de adultos donde se formaba y se daba capacitación a las personas mayores en el uso de tecnologías. Y hay una enorme cantidad de personas mayores que se han alfabetizado en el uso de Internet, de todo tipo de aplicativos, gracias a esta institución. Es muy interesante cuando varias organizaciones se alinean para esto. En España, por ejemplo, Vodafone, que es una empresa de telecomunicaciones que ignoro la verdad si está en vuestro país, Vodafone con Cruz Roja ha hecho también una fundación que se llama Texos, dirigida a combatir la falta de conocimiento tecnológico de los mayores de 70. En España hemos logrado que la brecha digital estuviera en 80 años, hace 5 años, y ahora está en 74, y denominamos brecha digital a 1, no consultar el correo electrónico, 2, no leer el periódico en Internet, y 3, tener o no tener un circuito un instrumento de comunicación instantánea como WhatsApp. Cuando tú no tienes ninguna de estas 3 cosas, estás en la brecha digital. Eres un analfabeto digital, no me gusta la expresión, pero creo que es de lo que estamos hablando. Perfecto. Desde el punto de vista de los líderes que están planificando el futuro de su empresa y desde el punto de vista de las personas que quisieran tener un rol activo en esa economía digital, ¿qué claves deben considerar en su planificación del futuro? Pues tendrían que coger un bote bien grande de polvos de talco, ponérselo en el pelo y mirarse al espejo, imaginar cómo van a ser dentro de 10 o 15 años. Y preguntarse, ¿es justo que me marginen porque voy cumpliendo años?
No es una pena que ahora que tengo 140 proyectos de consultoría a la espalda, he trabajado con miles de personas dando cientos de ponencias o lanzando al mercado 42 productos o cada cual según su... ¿Es justo que se me abandone al rincón de la historia sencillamente porque aparentemente en una sociedad orientada a los millennials, que por cierto no tienen capacidad de compra? Esto es verdaderamente llamativo. Toda la sociedad se inspira publicitariamente, culturalmente, desde el punto de vista de los valores hacia los millennials, que son los que menos capacidad de compra tienen. Es verdaderamente simpático, es anti-marketing completamente. Es el mercado al revés, es la sociedad al revés, es la vida al revés. Entonces, que se imaginen a sí mismos 15 años después y que se pregunten, ¿es justo lo que estamos haciendo con los mayores? ¿Me gustaría que me trataran así? ¿Me gusta cómo tratan a mi madre? Puede ser otra pregunta, si todavía tienes la suerte de tener a tus padres en el mundo de los vivos. También te pregunta María Elena. Perdón. Hay alguien que tiene el micrófono abierto aparentemente. Te pregunta María Elena, ¿cómo generar capacitaciones o grados académicos mezclados entre jóvenes y adultos? Bueno, ese es un tema que en España está sin resolver, aunque hay algunas universidades que lo están intentando. Por ejemplo, hay una institución con la que yo estoy colaborando que se llama Abanca, que como su propio nombre indica es una institución financiera muy presente en el área norte de España, de nuestro país, y ellos tienen universidades para mayores. No me gusta. Lo lamento, espero que no me estén oyendo porque quizás se sienten aludidos, pero no deja de ser un gueto basado en el positivismo. Yo no quiero guetos, quiero lugares donde el mayor y el joven toman café, comparten los apuntes de clase, participan en Teams y no se culpabilizan el uno al otro por ser joven y el otro al uno por ser viejo o mayor. En consecuencia, me gustan los retos intergeneracionales y hay que lanzar productos académicos que sean de interés de las personas mayores, haciendo un estudio de mercado para ver qué tipo de formación puede ser interesante para la readquisición de skills, como decía anteriormente en mis diapositivas. Nos vamos a llevar una sorpresa viendo que los mayores se capacitan. Trabajo en escuelas de negocios que cada día me permiten ver con mis propios ojos cómo mayores de 50 años se apuntan a maestrías, quieren aprender, quieren estar en activo, quieren adquirir habilidades para evidenciar la injusticia de su abandono o marginación. Por último, quiero mencionar que hay universidades específicas para muy mayores. Por ejemplo, hay una empresa de residencias geriátricas llamada DomusVi, que tiene la Universidad del Mayor, que emite certificados académicos universitarios porque ha propiciado carreras universitarias para sus residentes. Estando la media aritmética en los 82,6 años, hay estudiantes que se licencian en Historia del Arte, en Historia, en Filosofía o en Humanidades, tienen 7 carreras universitarias que siguen agarraos, mayores de 80 años. Esto es absolutamente maravilloso porque habla del reto de la vida, habla del deseo de vivir, de seguir alimentando el cuerpo y el alma, y esto es algo absolutamente maravilloso. Muchas gracias. Aquí te preguntan cómo generar más trabajos profesionales para las personas senior. Y en mi opinión, el Silver to Silver es muy interesante. Hay que propiciar, incluso con ayudas económicas canalizadas por el gobierno o por la colaboración público-privada, para que, digamos, exista el deseo por los mayores de 50 años y mayores de 65, si os cortemos donde nos convenga socialmente, para emprender proyectos de cuidados, de tecnología para los mayores, de cultura para los mayores, de información para los mayores, etcétera. Entonces, estamos hablando en España, no sé por qué razón usamos el inglés, pero es el Silver to Silver. Hay que propiciar el emprendimiento Silver como un lugar donde agarrarse y aferrarse por parte de las personas mayores que desean o tienen que continuar en activo. Gracias. Mercedes. Sí. Mercedes, acá Beatriz, disculpa que te interrumpa. Tenemos una mano alzada de Juan Pinilla, que no estaba ahí comentando hace un ratito que quería levantar ahí
Sí. dar su opinión, por favor. Gracias. Adelante, Juan. Hola, muy buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación y también agradecer la presentación de Juan. Me quiero presentar porque quiero que mi intervención se entienda en el contexto de lo que hago actualmente. Soy dirigente social, adulto mayor, consejero comunal de la sociedad civil acá en Valparaíso, en la comuna, y también consejero asesor de Senama regional, ¿verdad? Entonces, no soy trabajador, no soy empresario, como pareciera ser la tónica de los concurrentes acá, y mi respeto para ello, por cierto. Entonces, 3 temas muy puntuales en 3 minutos. Y voy a decirlo equivocado o no, bien o mal, y si estoy mal me corrigen y desde ya ofrecería disculpas. El título de la convocatoria o de este seminario, la primera palabra dice, el valor de las personas mayores en la empresa del futuro. Y esa palabra mayor, valor, me genera ruido. No sé si es realmente la palabra adecuada para hablar de la trascendencia, de la importancia, de la relevancia de las personas mayores en las empresas del futuro. Valor lo asocio, y cito, quizás de manera errónea, a objeto, a un producto. Y nosotros no somos eso, las personas mayores. ¿Ya? Quizás ahí hay algo que comentar. Lo segundo, Juan decía en su presentación que hay que propiciar, que hay que generar leyes en beneficio de un trabajo digno, decente para las personas mayores que quieran hacerlo de manera voluntaria, es decir, por opción y no por necesidad u obligación. Entonces, pregunta a los señores empresarios que están acá en el panel o los que no están tan bien. Sabrán de que hace 2 años en el Parlamento se ingresó un proyecto desde el Ejecutivo que se llama o se denomina Ley de Envejecimiento Positivo de las Personas Mayores. Y el capítulo quizás mayor, más grande de ese proyecto, habla de un tema laboral. Y reconocer en principio que ese proyecto, ese capítulo del trabajo para los mayores es muy, muy garantista en beneficio nuestro. Lo reconozco públicamente. Entonces la pregunta es, ¿los señores empresarios de nuestro país estarán dispuestos a tanta flexibilidad, tanta regalía laboral para las personas mayores como lo contempla ese proyecto? ¿Verdad? Ahí sabremos una vez que se promulgue esa ley. Y tercero, ya lo decía al principio, ¿por qué las personas mayores deben trabajar? Y hablo de Chile. ¿Por qué? Si se asume que tuvieron una buena pensión o tienen una buena pensión, no deberían trabajar, sino más bien dedicarse a alguna actividad voluntaria, recreativa, y también les genere una actividad física, mental, ¿no es cierto?, más allá de su edad laboral. Entonces, yo creo que siempre estamos comentando eso en los seminarios que hacemos. ¿Por qué las personas en Chile trabajan? Claramente es por necesidad imperiosa en muchos casos, y no por opción, que es mi caso. Yo estoy jubilado y contento de hacer lo que estoy haciendo en la vida social como dirigente y apoyando ahí también a las personas mayores. Así que muchas gracias en todo caso. He aprendido mucho hoy día y eso también se reconoce públicamente. Gracias a todos. Juan, ha sido muy valiosa tu intervención, muy agradecido porque has dicho cosas realmente importantes que voy a acotar brevemente para que otras personas puedan participar. Hay un absurdo y si te digo la verdad, Juan, he sido completamente consciente de que no lo explicaba, creía que me robaba tiempo y ahora no tengo más remedio, no me puedo escabullir. Sinceramente creo que es ridículo que empresas españolas, que no voy a mencionar porque estoy hablando mal de ellas,
utilicen el concepto de talento senior para mayores de 45 años. Resulta que si la esperanza de vida está en 83 años, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos casi 50 años siendo senior. Esto es una ridiculez. O sea, vivimos más y somos senior antes. Bueno, te voy a explicar que formalmente la Unión Europea considera que una persona es senior a partir de los 50 años, y la Casa Blanca, con Barack Obama al frente, decidió hacer un corte para definir en sus políticas de economía plateada en los 55 años. O sea como fuere, yo ya soy senior porque tengo 55. Entonces, realmente hay que delimitar cuándo alguien es mayor, y esto es algo realmente importante, y las leyes tienen que hacerlo, porque si no quedarían en manifiestos poéticos e inconcretos. Entonces, efectivamente, hay que definir con concreción a qué nos referimos cuando hablamos de mayor. Yo prefiero mayor a viejo, y creo que hay que positivizar y hay que dar relevancia a las personas mayores. Yo creo que hay que delimitar 3 tramos de la vida senior. Uno, ya lo he comentado con mi vecina, entre los 50 y los 60 y pico se es activo en todos los órdenes, también laboralmente. A partir de los 60 y pico y hasta los 80 aproximadamente somos activos, pero no laboralmente en general, y ahora acotaré tu última matización. Y es muy importante trabajar el tema del envejecimiento activo por razones de prevención, incluso del gasto sanitario y de etcétera. Ahora lo trabajo también en la última respuesta que te daré. Entonces, hay que positivizar socialmente el concepto de persona mayor, pero hay un contrasentido, y es considerar a una persona mayor con 50 años cuando le quedan 40 años por ser mayor. Esto es... en algún momento tendremos que empezar a considerar que mayor es a partir de 70 y no de 50. La palabra valor, yo creo que tiene que ver con el castellano de España o con el español de España o el español de Chile. A mi juicio, agrega valor a alguien que genera utilidad al prójimo. Entonces, no creo que sea despectivo ni mercantil el concepto. A mí me agrega valor hablar con una persona mayor simple y llanamente porque me connota sabiduría. Y aprendo de cómo analiza las cosas, aprendo de su serenidad, aprendo de su sangre fría, aprendo de cómo maneja el conflicto, y eso es valor, es utilidad. Puede que no mercantil directamente, pero sí moralmente, es un aprendizaje, y ese aprendizaje es valor, y como es valor, la persona es valiosa, y como la persona es valiosa, se habla de valor. Leyes. Bueno, yo creo que hay que propiciar la voluntariedad, y creo, Juan, por los datos que he analizado para preparar ad hoc mi ponencia y por lo que conozco de otros países latinoamericanos, se trabaja por necesidad imperiosa. En España puede que no tanto, aunque también muchas personas tienen que... todavía pagar algunos gastos de hijos que no son muy mayores, o ayudan a su familia en situación de desempleo, o tantas y tantas situaciones de contexto. Entonces, muchas personas trabajan por necesidad imperiosa, pero muchas otras deberían trabajar para sentirse útiles. Todo tipo de estudios, como por ejemplo los de los famosos océanos azules, que son los lugares del mundo donde hay una mayor longevidad, demuestran que cuando las personas están activas, físicamente activas, intelectualmente activas, tienen una mayor esperanza de vida de calidad. Esperanza de vida y de vida de calidad. En consecuencia, hay que propiciar la actividad, y puede ser perfectamente en una organización sindical o una organización social, y no directamente en el mundo del trabajo y la mercantilización de las horas, por decirlo de alguna forma. Pueden ser lo que tú has denominado actividades voluntarias recreativas. No es la realidad. Muchas personas trabajan porque no tienen más remedio. Pero esa ley que has mencionado y cuyo matiz o detalle desconozco, tiene que ser necesariamente positiva para orientar que las personas que quieran puedan hacerlo. Por ejemplo, tengo un gran amigo que tiene 70 años que ha sido obligado a dimitir de su posición como profesor universitario. Bueno, pues mire usted, los médicos más prestigiosos... Yo voy a un doctor en particular que tiene 80 años, y voy precisamente porque los tiene.
porque me demuestra tanta sabiduría que no me hace falta explicar, es que él sabe perfectamente lo que me ocurre, tiene la sabiduría de la experiencia. Hay que conseguir socialmente el elogio de la madurez y el elogio de la sabiduría, el elogio de la mochila. Y esto realmente es un logro social donde los agentes sociales, y Juan, estás en una posición que me parece privilegiada para impulsar este discurso, tenéis que trabajar codo a codo con gobiernos, empresas, gobiernos y agentes sociales varios. Habría terminado, Juan. Perdón, quisiera darle la palabra a Fernán Ibáñez, que tiene levantada la mano. A ver, eso ya, tenía que arreglar el micrófono primero. Perfecto. Gracias, Mercedes. Realmente, Juan Carlos, tu ponencia ha sido extraordinaria. Yo hacía tiempo que no escuchaba una ponencia tan buena sobre este tema en particular. Me ha dejado muy motivado para leer el libro. Creo, no sé si el libro está en Chile, sí. Y si no, me lo tendré que conseguir por Kindle o por lo que sea. Pero realmente... Lo puedes hacer en ambos formatos. Perdóname la mala educación de interrumpirte, Fernando. No, está muy bien. Así como en la anterior también se presentó, yo también me presento. Yo soy un profesional que se ha dedicado toda su vida a diferentes cosas y que la mayor parte de sus actividades profesionales y su carrera, la parte más exitosa de su carrera fue después de los 50 años. Y incluso llegué a usar directorios a los 65, a los 70, y con mucho satisfacción, y no quiero que parezca como que me estoy mandando la parte, como se dice en Chile. Yo tenía 81 cuando los alumnos de la universidad me dieron el título del mejor profesor del MBA en ese momento. Entonces, parece que los viejos sí sabemos hacer algunas cosas. Y yo entonces te quería preguntar, Juan Carlos, si acaso tu libro incluye datos sobre lo que los anglosajones llaman longevity economics, ¿no es cierto? Que es en el fondo, ellos han demostrado que los adultos mayores, los seniors, si tú consideras el aporte al mercado, el aporte a la producción y todo eso, que hacen un aporte significativo al PIB de los países. Y si acaso uno los mantuviera más activos y les diera más posibilidades, ese aporte haría crecer la economía del país. A mí me resulta pero increíble, casi anecdótico, hablar de que más allá de los 65, una persona estaría limitado. Yo estoy totalmente en contra de que se obligue a la gente a jubilar a los 65. Debería ser una cosa totalmente voluntaria. El que quiera puede jubilarse si quiere, pero el que quiera seguir trabajando, y no solo por necesidad, como decía Juan, sino que porque le satisface, porque se siente pleno, porque una persona, lo peor que tú lo puedes hacer a una persona, a un adulto mayor, es después de haber tenido una vida profesional activísima, a los 65 decirle ahora se va a la casa y tiene que quedarse allá sin poder hacer nada, ¿no es cierto? Eso me parece clave, propiciar la voluntariedad de la jubilación. Y termino felicitándote de nuevo, Juan Carlos. Espero que algún día vengas a Chile y poder conocerte personalmente para felicitarte de nuevo. Excelente presentación y me dejaste motivado por el libro. Gracias. Fernán, me llena de orgullo que viniendo de un excelente profesor me hagas esas observaciones. Voy a... Perdón, y de un hijo de españoles, ¿eh? Un hijo de migrantes españoles, de Riojano. Me da mucha vergüenza. Conozco bastante bien Latinoamérica, pero no he estado en Chile. Esto tenemos que arreglarlo y pronto, a ver si me ayudas. Bueno, os quiero comentar punto por punto. Fernán, sí, en mi libro analizo la economía de la longevidad y aporto algunos datos, esencialmente los siguientes. En primer lugar, en la economía española, simplemente a nivel de que busquéis extrapolaciones. El mayor de 50 años tiene un 12% más de capacidad adquisitiva que el resto de los segmentos considerados en conjunto.
y tiene más de un 30% más de capacidad adquisitiva que los millennials. Sin embargo, ocupa menos del 3% del fotograma publicitario en televisión. Es decir, que las marcas quieren que consuman los mayores porque tienen más capacidad adquisitiva, pero sacan a chicos de 30 años en sus imágenes publicitarias porque aparentemente son más frescos, más cool o ignoro bueno, no lo ignoro, es un tema de claro edadismo, de positivización de la estética juvenil contra la estética madura. En consecuencia, hay claramente una marginación por la imagen. Bueno, hay un 12% más de capacidad adquisitiva. Como decía, el 80% del gasto en cultura, en museos, es un gasto de mayores, en gastronomía, el 80% del gasto en restaurantes es del 40% de la población mayor de 50 años, y así hay un montón de datos que he adaptado a nuestra economía de los datos de Oxford que tú mencionabas, Ferran. Sé que es un concepto conocido, pero y además no quiero ser muy enfático porque también hay que disfrutar de la vida, y ha dicho Ferran con muy buen criterio que hay que propiciar la voluntariedad, y anteriormente Juan hablaba de que muchas personas tienen la necesidad imperiosa de seguir trabajando. No es deseable, pero los 65 años de edad para jubilarse proceden de la Alemania de finales del siglo XIX, y es el canciller Bismarck que implanta la primera legislación para propiciar una pensión pública cuando solo el 2% de los alemanes alcanzaba los 65 años. Por lo tanto, era completamente marginal el alemán que llegaba a esta edad de jubilación. Ese es el motivo por el cual se corta históricamente los 65 años. Por lo tanto, es cuando la esperanza de vida está en 50 y pico, la edad de jubilación se implanta en 65. Ahora que la esperanza de vida está en 80, parece un sinsentido cortar en el mismo momento que a finales del siglo XIX en Europa. Y quería comentar que hay situaciones completamente ridículas. Yo estoy emprendiendo un proyecto de tecnología para personas mayores, ya lo tengo emprendido. La pandemia me ha frenado, pero lo tengo muy avanzado, y mi socio tiene 61 años. Está conmigo porque firmó un pacto de socios en una empresa tecnológica por el cual a los 60 años tenía necesariamente que abandonar el directorio, porque la empresa consideraba hace 20 años que un mayor de 60 no podía estar capacitado para crear ni vender tecnología. Esto es un absoluto sinsentido, un absoluto planteamiento decimonónico, ridículo, injusto, diría que inmoral. Literalmente inmoral. Y he terminado mi respuesta a Ferran. Gracias. Tenemos 3 manos levantadas. Primero vamos con Alberto. Sí, hola, buenos días. Gracias, Mercedes. Perdón que interrumpa, por favor, que Juan Carlos nos mande su correo para poder comunicarnos después con él, ¿ya? Con gusto. Si queréis escribirlo ya, jcalcaide@thesilvereconomycompany.com. Es un poco largo, thesilvereconomycompany.com. Un poco más egocéntrico y más fácil de recordar, jcalcaide@jcalcaide.com. También recibo ahí los correos electrónicos. Gracias, Ferran, y te escuchamos, Alberto. Sí, nada, gracias. Bueno, primero felicitar a Mercedes y a todo el equipo de la Católica por, obviamente, esta iniciativa que me parece muy interesante en este tema de todo lo que es el aporte de valor agregado de las personas mayores. Bueno, como se me nota en el acento, yo soy español. Me he dado cuenta. Llevo 10 años acá en Chile ya, así que ya soy hispano-chileno en este caso. Conozco muy bien ambas sociedades, lógicamente. Y bueno, a ti te conozco, Juan Carlos, porque yo soy exalumno de SIC. ¡Qué alegría! Pues no me acuerdo ahora de ti. No, será que obviamente pasamos muchísimo. Además fue en los años 90. Tengo la misma edad que tú, fue en los años 90, así que... Qué alegría, Alberto. Me llena de orgullo encontrar alumnos en estos foros. Perdóname la interrupción, te escucho. Nada, no, disculpadme a mí por el tema personal también. Bueno, yo quería comentar esto, muy interesante todo esto. Obviamente, felicitaros tanto a la Católica como a ti, Juan Carlos, por este evento y por la exposición. Y yo creo que aunque se están viendo muchas tendencias, en un propio webinar anterior de la Católica se vieron casos de ejemplares de cómo
las empresas, las personas mayores generan todavía empleabilidad. Hago casos de empresas de acá muy conocidas en el país, que mostraron sus buenas prácticas en este sentido. Pero yo, tanto en España, que también conozco las empresas que comentas, a partir de los 45 años ya puedes tener 3 máster, 20 años de experiencia, tener todos los conocimientos digitales al día, 5 idiomas, por decir algo muy exagerado, tu currículum va a ir a la basura directamente. Esto, en este caso, y en Chile, quizás no sea tanto por necesidad, como han comentado algunos participantes también. He visto que aquí no es tanto realmente, pero que es más por necesidad que por elección de las personas. No, yo todavía creo que estamos en una corriente desfavorable en este sentido. O sea, se está intentando cambiar con todos estos temas, pero ¿no piensas todavía que nos queda muchísimo? Porque todavía tanto, a diferencia mejor de otras sociedades del norte de Europa, tanto en Chile como en España, todavía remamos muy contracorriente en todo este sentido y todavía nos queda muchísimo por hacer en todos estos temas y todavía las personas que ya tenemos una cierta edad se nos empieza a considerar como poco útiles. Mi sensación es que todavía seguimos en esta misma tendencia a pesar de que ya hay ciertos puntos o aspectos más positivos que se pueden apreciar en este caso. ¿Cómo podemos, entiendo que por políticas públicas también, pero no habría que hacer un trabajo de concienciación de empresas, sociedad, desde las entidades públicas, universidades, etcétera, para poder ir dando vuelta a esto poco a poco, porque tampoco es del día a la noche, lógicamente? Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Un placer el reencuentro y gracias por tu intervención. Voy a empezar por una situación completamente anecdótica que es de hoy y es de semanas atrás, porque se refiere a la misma persona. Hay un señor llamado Joe Biden, que es presidente de los Estados Unidos y que tiene 78 años y yo no estoy mal informado. Esta mañana escuchaba en la radio que en relación con la crisis de Ucrania, ayer tuvo una gran metedura de pata, una intervención muy desafortunada en la que vino a llamar algo así como hijo de mala madre a uno de los periodistas que le había hecho una pregunta incómoda. Entonces, esta mañana en una tertulia radiofónica española se decía, es normal, es que está gaga. No sé si conocéis la expresión está gaga, es cuando una persona empieza a perder sus capacidades porque empieza a tener demencia. Bueno, es absolutamente insultante. Se puede meter la pata y ser un imbécil con 35 años, con 40 años, con 45 años, con 17 y con 78. Y una metedura de pata la puede tener absolutamente cualquiera. Hace bien poco se hablaba de el primer año de gobierno de Joe Biden y tal, y el balance. Pues este señor está gaga. Bueno, me parece absolutamente injusto. Se puede ser un magnífico presidente de la República con 36 años y se puede ser un pésimo presidente con 36 años y se puede ser un gran presidente con 78 y un pésimo presidente con 78. Y dependerá del contexto del equipo y de las diferentes situaciones que un dirigente crea a su alrededor. Por lo tanto, estamos rodeados absolutamente de prejuicios. No tenemos más que ver la clase política española. No hay ni una sola persona que haya cumplido los 50 años entre los dirigentes españoles. Es realmente un prejuicio y cuando los has cumplido se pintan el pelo de negro para conectar supuestamente con los jóvenes, aunque la mayoría de votantes tienen más de 50 años. Es todo un sinsentido. Entonces, ¿qué políticas hay que hacer? Yo creo que yo no soy muy intervencionista, yo en lo social creo que hay que dirigir la mano invisible del mercado, hay que dirigirla un poco en políticas sociales y en políticas públicas, pero realmente creo que hay que buscar el concierto, hay que buscar el acuerdo, hay que buscar el consenso entre lo público y lo privado. Entonces, políticas públicas sí, por ejemplo, una empresa que quiere presentar un proyecto al Estado para construir carreteras, para construir puentes o para construir un hospital, si demuestra que tiene una proporción espejo de la población chilena en cuanto a las personas que trabajan en su interior, eso le da puntos. Por ejemplo, estoy improvisando, y si demuestra que esta empresa tiene una política de integración senior con programas de capacitación que lejos de excluir, incluye y propicia capacitación tecnológica para los mayores de 60, eso le da puntos para conseguir el concurso del hospital.
etcétera. Entonces, el concurso de lo público y de lo privado y la incentivación desde lo público para favorecer la integración del talento senior en las empresas, eso creo que en una década, no antes, tendría resultados. Por cierto, las políticas de la Europa del Norte son intervencionistas en este sentido. No es la mano invisible del mercado la que casualmente ha decidido que los mayores estén valorados o formen parte de los consejos asesores. Tanto la integración de la mujer como de los mayores como de la mujer mayor se ha propiciado con políticas de premio a las empresas que cumplían determinados parámetros favorables socialmente al envejecimiento activo. Habría terminado Gracias, así mi Juan respuesta. Carlos. Vale, muchas gracias. Un placer. Nos queda muy poco tiempo. Les pido excusas a las personas que han hecho sus preguntas por escrito, que no todas van a poder ser contestadas, pero estarán siendo contestadas en las redes sociales del Senior Lab durante la semana. Y nos quedan 5 minutos para las 2 personas que tienen la mano levantada. Así que les pido, por favor, ser breve. Y adelante, don Patricio Grosso. Muchas gracias, muchas gracias. Y felicitaciones a Mercedes y felicitaciones a Juan Carlos por esta muy interesante presentación. Voy a ser muy cortito, como me pide Mercedes. Junto a otras personas que vivo presente aquí, nosotros constituimos hace ya un tiempo un grupo. Aquí detrás tengo el logo, que se llama Personas Mayores Presentes. Personas Mayores Presentes reúne a un, yo diría, interesante grupo de personas que estamos preocupadas absolutamente por este tema. La mayoría somos mayores, pero como creemos que este es un problema intergeneracional, también hay gente joven en esto, o sea, no tenemos que involucrarla, y van a ser mayores. Hay gente de 30 años en esto, no lo voy a nombrar, algunos notables. Bueno, pero lo nuestro, yo me doy cuenta que no está ahí, pareciéndome interesantísima, como digo, esta presentación de la empresa plateada, tiene fundamentalmente por referencia la intervención, el perfeccionamiento, etcétera, de los adultos mayores, pero por su participación en el mundo laboral, Pero aprovechando a Juan Carlos aquí y su conocimiento y la claridad de su presentación, la pregunta concreta es esta. Nuestro grupo, si bien, por supuesto, que no desconoce la importancia de todo lo que yo podría llamar o podríamos llamar nosotros una promoción asistencial del adulto mayor y una mayor intervención en la vida empresarial o laboral del país y mantenerse como un hombre activo contra el edadismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, le agrega o le pone un acento especial. Y esa es la pregunta. ¿Qué opina usted, Juan Carlos, sobre la participación en el ámbito político de los adultos mayores? ¿A qué me refiero político? Me refiero a que nosotros participamos como un consejo asesor, voy a tirarme en lo más alto, al Senado de la República, a las empresas también, por supuesto. Pero tiene esta connotación que es participar en la vida política del país. ¿Por qué en la Constitución de Chile, donde hubo 17 vacantes para los pueblos aborígenes, no hubo 10 siquiera para los adultos mayores que no están en condiciones de ir a una competencia como el resto de las personas para llegar hasta allá? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay asesorías de esta naturaleza en las universidades? Aunque redunda en un carácter laboral y tiene consecuencias laborales, para el enfoque que las universidades tienen que tener frente al país, los tiempos que estamos viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta. La participación en lo que llamamos, creo yo, la mejor palabra que encontramos, en el ámbito político del país, en las grandes identidades, en el respeto por el pasado, en los valores en juego, los que eran los consejos de ancianos, de alguna manera, ¿no es cierto? Guardando las diferencias. Gracias. Muchísimas gracias. Qué pregunta más interesante y más difícil. Voy a tratar de dar mi punto de vista al respecto. Yo soy sociólogo, a mí me interesa mucho la dimensión sociológica, además de la marketingiana y comercial, porque llevo toda mi vida trabajando en esa dimensión humanística del marketing y de la empresa. Voy por partes. En primer lugar, felicidades por el nombre de la asociación, Personas Mayores Presentes, absolutamente sublime. Es absolutamente descriptivo y las 3 palabras tienen una fuerza tremenda. Personas mayores presentes. No queremos estar ausentes, queremos estar
estar presentes. Chapó por el nombre. Has mencionado, y creo que no ha sido casual en absoluto, el concepto de promoción asistencial. Quiero mencionar algo. En la Silver Economy hay tres tramos, 50 y pico, actividad laboral, actividad profesional, envejecimiento activo. Luego envejecimiento activo, pero no laboral, y luego viene la dependencia. Por desgracia, a partir de los 80 y poco de años, pero realmente es común que, si tenemos suerte, nuestro cuerpo empieza a no funcionar correctamente cuando somos muy mayores y mejor llegar a los 100 años perfectos de todo, pero no es lo común. Entonces, creo que en la economía plateada hay una dimensión de cuidar lo asistencial, de cuidar los cuidados, si os vale la expresión, de analizar qué va a ser de la sociedad chilena de aquí a 10 años y cómo vamos a dar cobertura sanitaria, médica, con dos grandes espadas de Damocles, que son, en mi opinión, como ha demostrado la intervención de Juan Pinilla, me parece que era su apellido, ¿verdad?, que trabajamos por necesidad, por la insuficiencia de las pensiones y por la cronicidad y las cronicidades. Dentro de muy poco va a haber en Chile muchas personas con enfermedades crónicas, felizmente, porque será consecuencia de una mayor esperanza de vida. Entonces, los mayores tienen que estar presentes luchando por los derechos y por las coberturas a través de lo público y a través de lo privado, para que no se les prive de los cuidados sanitarios y de los cuidados en general, de los cuidados asistenciales, de los cuidados en el hogar, de los cuidados. En consecuencia, esta parte asistencial es absolutamente relevante, Patricio, y si no la peleas tú, seguro que no la va a pelear nadie. Los mayores tienen que pelear y tienen que dar a entender cuáles son sus derechos y dar a conocer que están dispuestos a pelear por ellos. ¿Y cómo pelear por ellos? Bueno, a veces también quiero mencionar, no soy un iluso y no quiero agradar por agradar, os voy a contar algo. En España hay un movimiento de personas mayores que defienden un incremento de las pensiones y hacen prácticamente todas las semanas una manifestación en la ciudad española de Bilbao. Bueno, yo os quiero decir, hay una enorme corriente de simpatía hacia estas personas mayores que por desgracia no llevan la razón, porque es sencillamente imposible aumentar las pensiones para poder pagar las pensiones a nuevos pensionistas. Entonces, a veces vamos a tener la tentación de dar la razón a los mayores por el mero hecho de que son mayores. Edadismo. Es tan edadismo el negativo como el positivo. A veces los mayores no pueden reclamar unos derechos que son socialmente inalcanzables. A todos nos gustaría tener más derechos y tener más dinero y tener más hospitales y tener más esto y tener más lo otro. Es sencillamente inviable. Entonces, el edadismo positivo tampoco sería positivo, valga la redundancia. Participar en la política. En España ha habido intentos, de hecho, Alberto recordará que hubo una intentona de partido político que se llamaba Los Panteras Grises, no me gusta nada el nombre, pero esto ha existido hace 10, 12, 14 años. Ahora mismo no existe ningún partido político, aunque sí sindicatos, por así llamarlos, de personas que no están en activo laboralmente. Y en concreto hay una organización que la Unión de Pensionistas, que tiene una cierta relevancia y cierta interlocución con el gobierno, pero es de carácter simbólico. Realmente creo que utilizan a los mayores para hacerse una fotografía y decir en los medios de comunicación nos preocupan los mayores. Los mayores no tienen un canal político para expresarse. No estoy del todo a favor de que tengan un canal político específico porque sería un edadismo y yo lo que creo realmente es en la vida en común, entre hombres y mujeres, entre mayores y menores, entre flacos y gordos, y negros y blancos. Esa es la sociedad, a mi juicio, ideal. Pero sí que hay que pelear por tener lo que he denominado antes un espejo. No es de recibo que los partidos políticos no representen a las mujeres o no representen a las minorías raciales, como muy bien ha dicho Patricio, o no representen a los mayores. En España, hoy por hoy, claramente, bueno, de hecho hay estudios, ahora no recuerdo el dato estadístico, pero hay una desproporción absoluta, de modo que, si no me falla la memoria, solo el 10% de los diputados españoles tienen más de 50 años, mientras en la sociedad somos más del 40%. Esto lo dice todo. Así que llevarías toda la razón, Patricio, hay que pelear por esa representatividad, no te la van a regalar.
Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos ya fuera del tiempo, pero le quiero pedir a Eduardo Berríos que sea, por favor, muy breve, porque ya tenemos que cerrar. Ok. Gracias, Juan Carlos y Mercedes. Bien breve. Mi pregunta es, Juan Carlos, si el libro que promueve, o digamos que tiene de presentación, tu presentación aquí, ¿qué cantidad cuantitativa de data tiene y cuál es un poco la calidad de la profundización de esa data? Y mi pregunta la fundamento breve también en el sentido de que en el caso chileno vivimos en una sociedad donde el estamento entre los 40 y 50 en general ha manejado las últimas décadas de la política y la toma de decisiones, básicamente, ¿ya? Y ocurre que la orientación a la data dura puede significar el sí o el no de que este tipo de ponencia tome mayor solvencia y sea mejor vendida, como diríamos, ¿no es cierto?, en el lenguaje marketing. Todo esto lo digo en mi visión ingenieril y de economista para poderla y ver tu libro antes, saber de tu libro antes de buscarlo. Eduardo es tu nombre, ¿verdad? Eduardo Berríos Cerda, sí. Eduardo, muchas gracias por tu intervención. No quiero mentirte, mi libro es un libro divulgativo donde los datos que presento son planetarios y hablo de empresas a nivel de todo el planeta con un énfasis especial en la economía española. Y quiero hacer dos salvedades. La primera, si meto la pata me corregís, por favor, lo hago con toda la prudencia. Tengo la impresión de que hay un cambio muy radical en los últimos tan solo 2 años. En Latinoamérica no se había hablado de Silver Economy hasta muy recientemente. Yo estoy ahora haciendo trabajos en Chile, en México y en Colombia. Y una cosa muy pequeña y muy menor en la República Dominicana y en el área Caribe. Pero es realmente reciente, tan reciente como de ayer tarde. No se hablaba de economía plateada hasta hace muy poco. Yo empecé a preparar, me he tirado 5 años preparando mi libro, lo publiqué en 2020, pero empecé a recolectar información y a dar forma a mi libro en 2015-16. Los primeros apuntes los tomé en 2016, por lo tanto tardé 4 años casi en publicar mi libro. No se hablaba entonces de Latinoamérica. Sí que creo que está actualizado con el único matiz que ha habido una pandemia que cambia algunas reglas del juego, aunque no todas. Por lo tanto, mi libro no está basado en una data exhaustiva, que sí que hago para empresas que me lo encargan. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un estudio de mercado para el sector de los seguros y estoy haciendo un estudio de mercado sobre el talento senior, es decir, el tema que hemos abordado hoy, para la empresa de seguros más importante de España, y manejo lo que has llamado data dura, es decir, estoy haciendo un análisis netamente cuantitativo. Entonces, tu última intervención hace referencia a la toma de decisiones. Es así en todo el planeta Tierra, por desgracia. Eres mayor y no participas en la toma de decisiones porque hay un edadismo claro, hay una desproporción y hay una ausencia de la toma de decisiones y se te desplaza al lateral de la foto para que se pueda decir que hay mayores, pero no con el peso suficiente para hacer una foto de viejos. Lo digo con el tono con el que se expresarían algunos, que no es mi opinión, por supuesto. Entonces, llevas toda la razón, Eduardo, en esa no participación en la toma de decisiones y conecta tu intervención con las anteriores, sobre todo de Patricio. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, estamos cerrando este gran encuentro y quiero hacer una pequeña reflexión final, como me han pedido las organizadoras, en que voy a hablar desde mi experiencia como una mujer de 70 años que espera mantenerse activa mucho tiempo más. Y cuando cumplí 70, cosa que me ocurrió hace 4 meses, constaté que yo me siento igual, aunque lo de fuera haya cambiado. Pero sé que hay muchos procesos en marcha, como durante toda la vida, porque antes lo viví con mi madre y sé lo que me tocará a mí. Sé que la visión va cambiando, sé que el olfato cambia, el gusto, el tacto, y sé que la movilidad va a ir transformándose. Y yo creo sinceramente que la forma de integrar a las personas mayores
y de poder producir lo que ellas requieren es que empecemos a conocer a fondo el proceso del envejecimiento y que diseñemos especialmente para ellas. Cambiar la señalética para tomar en cuenta cómo el ojo del adulto mayor cambia y cómo le cuesta más distinguir forma de fondo cuando los colores tienen el mismo peso. O cómo cambiar el atornillado de los frascos para que las manos de una persona mayor los pueda manipular con facilidad. Cómo suplir con herramientas que a lo largo de toda la vida necesitamos las fallas de movilidad que tenemos para alcanzar algo en un lugar alto o para agacharnos a recoger algo cerca del suelo. Bueno, yo tengo mucha esperanza. Yo creo que la generación que cambió la pirámide generacional, que son los baby boomers, que nacieron tras el término de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron todo a su paso. Cuando eran bebés, se crearon los pañales desechables. Cuando eran adolescentes, la música cambió de dirección para identificarlos a ellos. Cuando fueron jóvenes, trajeron el hipismo y cambiaron para siempre la visión sobre las guerras. Y dieron un gran empujón a los derechos civiles y a la igualdad de la mujer. Y ahora son la generación que llegó a la tercera edad con mayores expectativas de vida y mayor salud y que puede reinventarse, aportar su experiencia y también disfrutar de su tiempo libre. Ojalá se logre cambiar la mirada sobre el proceso de envejecer, porque quedar fijo en la juventud y evitar la vejez nos hace ciegos al sentido de la vida. Yo creo ahora que entender que todos vamos a llegar a viejos y que puede ser un periodo de la vida en que se cosecha lo sembrado, pero también se sigue aprendiendo y aportando, nos humaniza como sociedad. Librarnos de esa obsesión con la juventud nos hace tener una perspectiva más amplia del proceso. Ahora lo que más converso con mis hermanas y con mis amigas es cómo nos vamos a acompañar juntas en esta etapa, porque nunca antes lo pensamos, pero ahora sé que tener presente el proceso de longevidad, como lo llama Juan Carlos, le da sentido al cambio, que por otra parte nunca se detiene en la vida. Y que envejecer no es solo pérdida y degradación, sino que es el regalo de haber tenido una vida larga y llena de experiencias y de haber tenido tiempo para decantar. Así que esperamos que esta jornada favorezca un cambio de mirada en las empresas y los trabajadores sobre aquellos que pertenecen al segmento de más de 60 y avancemos así en darle valor a las personas mayores, quienes son parte fundamental de la empresa del futuro. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, en donde estaremos informando sobre nuestras siguientes actividades. En nombre del Senior Lab de la Universidad Católica y de todo el equipo organizador, agradecemos a todas y todos quienes nos han acompañado en este encuentro del ciclo Cambiando la Mirada, cómo transformarnos en empresas con experiencia. Muy buenos días. Muchas gracias.